En esta historia, lo más aterrador no es la pregunta ¿quién es el asesino? Lo más aterrador es que la primera sospecha, desde el primer día, estuvo delante de tus ojos, y nadie quiso verla. Imagínalo, una niña desaparece, y todos buscan una sola respuesta. ¿Dónde está? Pero a veces, la primera respuesta está en el lugar más cercano, y porque la gente no quiere aceptarlo, la verdad se retrasa, dentro de la propia familia. El caso Asunta es exactamente ese tipo de historia. Santiago de Compostela, septiembre de 2013. Asunta Basterra, de 12 años, una noche, desaparece. Sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, llaman a la policía. Dicen que se ha perdido. Pero unas horas después, el cuerpo de la niña aparece en la zona de Teo, cerca de una carretera entre el bosque. En ese momento, en la mente del público, se activa un guión automático. Lo hizo alguien de fuera. Porque cuando el cerebro entiende la tragedia como peligro externo, respira un poco más tranquilo. Si el peligro está fuera, entonces la casa es segura, pero el caso Asunta te quita esa comodidad. Porque este caso, de una manera muy silenciosa, te lleva al lugar más difícil, porque la primera sospecha cae primero sobre el círculo cercano, y porque la gente no quiere verlo. En un caso criminal, para la policía, la primera sospecha no nace de la emoción. La primera sospecha suele nacer de 3 cosas: la línea de tiempo, el comportamiento y que los hechos no encajen entre sí. Y en el expediente Asunta, esas 3 cosas, una por una, en silencio, empiezan a acumularse. En las primeras horas, había una línea de tiempo, contada por la madre. Según Rosario, salió de casa por la tarde, dejó a la niña en casa, y cuando volvió, Asunta ya no estaba. Sobre el papel, puede parecer posible, pero una investigación no trabaja con papel, trabaja con hechos. Y cuando llegan los hechos, la historia se agrieta, porque las cámaras no se callan. Las imágenes que aparecen después muestran que esa misma tarde, Asunta también estaba en el coche de Rosario. Y eso no encaja con la historia inicial. En investigación, eso es una luz roja, porque en casos criminales, mentir no significa siempre asesinar. Pero la mentira siempre abre la pregunta: ¿qué está ocultando? Y en cuanto esa pregunta se abre, la dirección del caso cambia. Pero la parte de la primera sospecha, que la gente no quiso ver, no fue solo esa grieta de las cámaras. Había un detalle que desde fuera parece dramático, pero para la policía es pesado, arriesgado, extraño. La historia del Man in Black, el hombre vestido de negro. Rosario había afirmado antes que supuestamente entró en casa un hombre vestido de negro e intentó asfixiar a Asunta. Y aquí nace una pregunta muy simple, pero muy dura. Si de verdad pasó algo así, ¿por qué no se llamó a la policía de inmediato? ¿Por qué no se presentó una denuncia formal? ¿Por qué ese episodio no quedó confirmado ese mismo día con un procedimiento real? Porque para un investigador, la fuerza de una acusación no está en su emoción, sino en que quede registrada. Si tienes miedo, llamas a la policía. Si ves peligro, das un paso oficial. Si no hay paso, entonces la historia puede haberse contado con otro propósito. Y ahora, la intriga se vuelve más densa aquí. A veces estas historias del hombre de negro no explican un peligro real. A veces solo hacen 2 cosas: desvían la atención y preparan de antemano una excusa para la pregunta ¿por qué pasó esto? Después llega la parte más dura, la más fría del caso: la toxicología.
Se indica que en el cuerpo de Asunta se detectó una dosis alta de lorazepam. Incluso en algunas fuentes aparecen expresiones como al menos 27 pastillas. Y la causa de la muerte se registra como asfixia. Este punto cambia la historia, porque ya no parece una tragedia repentina. Se parece a un proceso. La sedación no parece casual, porque lo casual pasa una vez. Pero un proceso deja huella. Y la investigación hace exactamente eso. No revisa solo el último día. Revisa los días y semanas anteriores. ¿De dónde salió el medicamento? ¿Quién lo compró? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Con qué intervalos? Porque si hay continuidad, en el tema del fármaco, la posibilidad de casualidad se debilita. Y la pregunta ¿por qué? Crece. Una de las partes más duras de este caso es que el público busca un solo momento. La gente pregunta, ¿dónde mataron a la niña? Pero en algunos casos, no hay un solo momento. En algunos casos, hay decisiones repetidas, silenciosas, cotidianas. Y justamente esas decisiones cotidianas preparan la tragedia. Ahora volvamos a la frase del título. La primera sospecha que nadie quiso ver. La primera sospecha que nadie quiso ver. Esa sospecha no era una frase brusca como «los padres son los asesinos». Era algo más silencioso. ¿La historia sostiene los hechos? El ojo del investigador no mira el dolor, mira la coherencia, la hora de la llamada, las entradas y salidas, el fotograma de la cámara, el movimiento del coche, la relación entre el lugar donde apareció el cuerpo y la ruta de la familia. Cuando esos elementos se superponen, la primera sospecha se forma en silencio. Y la sociedad no quiere aceptarlo, porque rompe la creencia de que la casa es segura. La gente piensa, eso no puede ser, un padre o una madre no harían eso. Pero la investigación no funciona con puede o no puede. Funciona con encaja o no encaja. Y en este caso, los medios también crean su propio humo, porque este suceso provocó un enorme ruido mediático en España. Entorno culto, conocido, familia con prestigio, niña adoptada. Esos marcos crean un filtro automático en la mente. Esa familia puede ser una víctima, y la sospecha se empuja lejos. Pero el reflejo de la investigación es exactamente el contrario, el círculo más cercano. Debe revisarse primero. Porque esto no es pensamiento cruel, es una regla práctica. El último lugar donde se ve a una niña muchas veces es la casa y la cadena de conducta cercana a la casa. Y al final, llega la fase judicial. En 2015, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron declarados culpables del asesinato de Asunta y recibieron una condena de 18 años de prisión. Para el público, eso es un veredicto. Pero la lección central de esta historia no es el veredicto. La lección es esta. La primera sospecha casi nunca grita. La primera sospecha susurra, en una incoherencia, en una llamada tardía, en una línea de tiempo que cambia, en una pregunta de ¿por qué? Y a veces, la verdad, desde el primer día, está delante de tus ojos. Solo que verla es lo más difícil para el ser